La semana pasada comenzamos esta serie que yo le titulé Cegado. Y la idea de esta serie es tratar con algunos temas de emociones, de sentimientos que nosotros procesamos y que aunque las emociones y los sentimientos no necesariamente son malos, si no tenemos cuidado, pues nos pueden cegar, nos pueden llevar a un lugar oscuro. Cuando hablo de emociones, de sentimientos, no necesariamente las dos cosas son las mismas. Pueden entrelazarse una a las otras, lo que son las emociones y los sentimientos, se pueden entrelazar, pero uno casi siempre es de carácter circunstancial y el otro es de carácter, lo que llamamos nosotros inconsciente. Son reacciones que son inmediatas en nosotros, basado en cosas que nosotros hemos vivido. La semana pasada pues hablamos de lo que era el enojo y cómo, si nosotros no tenemos cuidado, esa sensación de nosotros enojarnos, de nosotros incomodarnos por algo, puede cegarnos, puede dominarnos y puede ser destructivo. En el día de hoy yo quiero hablarle en particular del orgullo. El orgullo es un sentimiento de profundo placer o satisfacción que viene de los logros que nosotros podemos haber alcanzado. Miren, su forma más simple, el orgullo es un sentimiento de satisfacción, confianza o contentamiento en nuestros logros, nuestras cualidades o nuestra identidad. Implica un sentido positivo de autoestima que a menudo surge de éxitos personales o colectivos y atributos positivos. Así que cuando usted define lo que es el orgullo por sí mismo, no necesariamente es malo. Yo soy puertorriqueño, yo me siento orgulloso de ser puertorriqueño. Eso no es malo. Usted es de donde usted venga, usted puede ser de Venezuela, de la República Dominicana, usted puede venir de Colombia, de Perú, de Honduras, de donde sea que usted venga y usted sentir un cierto grado de orgullo por eso. Eso no es malo. Y no nos hace enemigos por eso. Yo veo los partidos de béisbol del Caribe y los veo con el pastor Víctor y él es dominicano, de huesos rojos, azul. ¿Vio? Y yo soy boricua y los dos empezamos a ver el juego y con orgullo patriota pues nosotros lo vemos y lo disfrutamos. ¿Nos hace eso a nosotros enemigos? No, para nada. Yo me siento orgulloso de que Cristo llegó a mi vida y salvó mi vida y cambió mi corazón. Yo me siento orgulloso de ser parte de esta iglesia. Esta es una iglesia linda y no hay nada de qué avergonzarse de ella. Pero ¿qué es lo que pasa con el orgullo? El orgullo se puede considerar pecaminoso o puede volverse pecaminoso cuando se transforma en arrogancia. Una arrogancia excesiva. Una arrogancia o un sentido exagerado de superioridad. El concepto de orgullo pecaminoso a menudo se relaciona con una exagerada importancia personal que te lleva a un desprecio por los demás, a una negativa a reconocer los propios defectos y un sentido de derecho. Que tú te crees que eres la última Coca-Cola en el desierto. Que tú te crees que no hay otra cultura mejor que la tuya. Que tú te crees que no hay otra iglesia mejor que la tuya. Que te crees que no hay otro pastor mejor que el tuyo. Y eso crea un conflicto. Porque al fin del día, si estamos de pies, si somos lo que somos, es por gracia.
Somos lo que somos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Mire, el orgullo pecaminoso está asociado con cualidades como la vanidad, la altivez y la falta de voluntad para aceptar críticas constructivas. Puede conducir a comportamientos destructivos, conflictos interpersonales y una desconexión de los principios morales o éticos. Porque ahora, como tú eres lo máximo, no aceptas corrección. Como tú eres lo máximo, no aceptas dirección. Como tú eres lo máximo, no aceptas que Dios ponga las manos sobre ti y empieza a darle forma a quien tú eres. Dentro del sistema de fe, la humanidad suele verse como, la humildad se puede ver como una virtud que contrasta el orgullo pecaminoso, enfatizando la importancia de la modestia, la gratitud, el reconocimiento de las propias limitaciones. Nosotros entendemos que aunque el orgullo no es malo por sí mismo, hay algo mayor que el orgullo y es la humildad. Nosotros entendemos que aunque el orgullo por sí no tiene que ser vano, hay algo que lo supera, que es ese reconocimiento, esa noción de que mi hermano tiene algo que ofrecerme. Otros pueden ofrecerme algo que pueden bendecirme. Que yo puedo recibir corrección, yo puedo recibir dirección, yo puedo recibir afirmación. Yo no lo sé todo. Y es de ahí que parte la enseñanza de hoy para nosotros. Cuidado con ser cegado por el orgullo. Yo escuché a alguien decir una vez que si le das a un hombre una bata blanca y algo de autoridad, se convierte en un tirano. Alguien una vez me dijo, todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Personas como Hitler y Napoleón han cometido acciones vergonzosas con la esperanza de obtener el poder absoluto. Miren, hermano, la autoridad o simplemente el deseo de control puede hacer que las personas actúen de maneras incomprensibles. Porque llegas a un lugar donde lo único que tú quieres es tener más y ser visto más y ser aplaudido más y ser reconocido más y ser el mejor. Y de eso tenemos que cuidarnos nosotros. En el texto de hoy, la cita que le di, leemos acerca de un hombre que tenía poder. Tenía poder absoluto. Su nombre era Sansón. Lo conocemos como el Superman de sus tiempos. Antes de Superman estaba Sansón. La diferencia de Superman es que Superman recibió sus fuerzas del planeta de donde él venía y el sol que lo alumbraba a él. A Sansón fue Dios el que le dio el poder y el que dio la fuerza. Ahora, yo no estoy seguro de que Sansón pudiera volar como volaba Superman. Pero la Biblia enseña que Sansón mató un león enorme con sus propias manos y exterminó un ejército de filisteos con solo la quijada de un asno. Y por supuesto, hubo una vez que cargó una puerta entera de la ciudad, unas 40 millas. Él solo protegió al pueblo de Israel de sus enemigos. Y los filisteos le temían tanto que estaban dispuestos a pagarle a Dalila el equivalente moderno de $80,000 para descubrir cuál era su debilidad.
Sansón no era un hombre con quien usted se metía a buscar pleitos. Pero siempre ha surgido, ha sido un héroe problemático. Usted lee la Biblia y Sansón nos llena de conflictos. Por un lado fue el protector de Israel durante 20 años. Y los hebreos lo incluyen como uno de los grandes héroes de la fe, junto a Gedeón, a Samuel y a David. Entonces, si Sansón está en esa lista de Samuel, Gedeón y David, y el pueblo de Israel lo ve como uno de sus héroes, uno esperaría que fuera un gran hombre de fe y moral. Pero como la Biblia no esconde el cielo con la mano, y la Biblia, de la misma manera que te presenta el cuadro heroico de Sansón, te presenta las deficiencias de él. Es como la forma de Dios decirnos a nosotros, es bueno que aplauda a aquellos que merecen ser aplaudidos. Es bueno que reconozcas a aquellos que tienen que ser reconocidos. Pero no es bueno que te ciegues. Porque maldito el hombre que confía en el otro hombre. Ve la reconciliación de esto. Para el pueblo de Israel, para los hebreos, Sansón era el Superman de sus tiempos. La diferencia es que Superman es una figura de leyenda. Nunca existió. Perdone a todos aquellos que acaban de descubrir esto. Superman nunca ha existido. Es una leyenda. Sansón es una figura de historia verídica. ¿Y qué nos enseña esa historia? Que podemos aplaudir al hombre, pero rechazar su pecado. Podemos reconocer las cualidades del individuo, pero rechazar su deficiencia moral. Y eso es lo que está pasando en esta historia de hoy con Sansón. Por otro lado, los jueces nos dicen que Sansón, como parte de su deficiencia moral, se acostó con una prostituta. Estamos bastante seguros de que también se acostó con Dalila. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos este hombre siendo usado por Dios poderosamente. Tenemos este hombre siendo exhibido por Dios poderosamente. Pero tenemos por el otro lado el mismo hombre haciendo fechorías que ofenden la dignidad del Dios que lo está usando. Sansón se convirtió en una persona importante. Y él percibió que él era inmune al dolor. Era poderoso más allá de la imaginación del hombre. Y la gente empezó a temerlo y empezó a respetarlo. Y él se dio cuenta que él podía hacer lo que él quería. Y pudiendo hacer lo que él quería, empezó a hacer lo que él quería. Y nadie podía detenerlo. De hecho, se volvió tan importante y poderoso que el poder se le subió a la cabeza. Y como eso hemos señalado al principio, el poder, la autoridad puede corromper al más fuerte. Después de un tiempo, se ensimismó tanto que se olvidó por completo de Dios. Casi cada vez que Sansón mostró su gran poder, la Escritura dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. Casi siempre que Sansón estaba en un conflicto, estaba en un momento difícil de su vida, dice la Biblia, lo dice Jueces 14:6, Jueces 14:19, Jueces 15:14,
Y el Espíritu del Señor venía sobre Sansón. Pero, diga conmigo, pero, después que se acostó con la prostituta, nunca volvió a repetirse esa expresión. Note bien, ¿siguió funcionando Sansón después que se acostó con la prostituta? Sí. ¿Seguía siendo el hombre Superman que aparentaba? Sí. Eran las cualidades, era la facultad, era el poder de Dios que estaba sobre él para él funcionar de una manera sobrenatural. Sí. Pero la Biblia fue bien clara. Antes de su pecado, decía que cada vez que venían sus enemigos contra él, el Espíritu de Dios venía sobre él. Después que se acostó con la prostituta, la Biblia dice, y se levantaba Sansón y los vencía. Eso es bien importante para nosotros notar. Quiero decir, todavía tenía un gran poder y fuerza, pero era como si pensara que ya no necesitaba a Dios. Sansón quedó cegado por su orgullo. Cuidado con tú acostumbrarte tanto a esto. Cuidado con tú acostumbrarte tanto a esto, que lo único que tienes que hacer es cantar una canción de esas que está pegada y el pueblo recibe. Cuidado con tú estar tan y tan acomodado a esto, que lo único que tienes que hacer es aprenderte un mensaje que provoque las emociones del pueblo y tú te creas que es Dios el que te está usando. Cuidado con pensar que porque ahora tienes un mejor trabajo, tienes una mejor carrera, tienes un mejor título, que porque ahora tienes una mejor casa, porque ahora tienes un mejor carro, es que Dios está probando lo que tú estás haciendo. Y se te olvida que es que servimos a un Dios de gracia, que cuando llueve para el rico, llueve para el pobre, que cuando llueve para el malo, llueve para el bueno. Sansón se convirtió en un hombre tan poderoso que Dios ya no era tan importante para él. Y después de eso, era solo cuestión de tiempo antes que cayera. Porque no se equivoque, la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y es posible que Sansón estaba corriendo con la gasolina que estaba en el tanque, pero llega el momento que esa gasolina se acaba. Y es posible, yo no sé, es posible que haya gente que esté funcionando con la bendición de ayer, pero esa bendición de ayer va a llegar el momento que se va a vaciar, va a apestar y te vas a quedar sin... Oh, gloria, gloria. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Proverbios 16:18 dice: antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y por supuesto, eso es lo que le pasó a Sansón. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos puede enseñar la ceguera del orgullo de Sansón? En primer lugar, puede enseñarnos que incluso los poderosos hombres o mujeres de Dios pueden ser derrotados por el orgullo. Que no importa cuánto tiempo tú llevas en la iglesia, no importa cuántos logros tú hayas alcanzado, y no importa cuán espiritual o santo tú has sido, tú también puedes ser víctima o puedes ser presa del orgullo. ¿Será por eso que la Biblia enseña que el que cree estar firme, mire para que no caiga? Y a mí me preocupa que nosotros
especialmente los que llevamos mucho tiempo en esto, nos volvemos tan y tan insensibles, o nos volvemos tan y tan antisensibles, que empezamos a funcionar con lo que tenemos en el tanque sin reemplazar lo que hemos usado. Y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es vaciándonos. ¿Quiere que le diga? Esa es una de las preocupaciones más grandes mías como pastor de esta iglesia. Hay iglesias que son iglesias que tuvieron un mover de Dios lindo, un avivamiento de poder lindo, y que marcaron la historia. Pastores que fueron hombres de Dios poderosos y que marcaron la historia. Pero se olvidaron que no importa cuán poderoso usted es, usted puede ser derrotado también por el orgullo. Y hoy muchas de esas iglesias y algunos de esos líderes, lo que les queda es la sombra de lo que un día fueron. Hoy, y no les voy a decir que son iglesias que están vacías, iglesias que están llenas. ¿Sabe usted que la cosecha se puede convertir en una iglesia que todos los domingos está llena? Y todo el mundo cree que la iglesia está en bendición, en poder, pero es porque simplemente es una iglesia de tradición, una iglesia de historia, una iglesia de comunidad, donde todo el mundo sabe que esa es la iglesia donde ir, pero no es porque Dios está ahí. Es porque ahí van los hombres, ahí van los grandes, ahí van los que quieren estar en la lista del momento. Pero Dios no está ahí. Guarde Dios esta iglesia. Y guarde Dios el corazón de cada hijo de esta casa. De creerse tan y tan poderoso, tan y tan grande, que el orgullo los lleva a un lugar de derrota. Sansón tenía el poder y el prestigio para hacer lo que él quería hacer. Y eso lo llevó a pensar que nada ni nadie podía tocarlo. Entonces debemos de tener cuidado. Es por eso que Pablo escribió 2 de Corintios 12, 5 al 10. Y yo creo que usted lo escuche. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Note lo que dijo Pablo. La manera de evitar volverse orgulloso es centrarse en Dios. Es conténtate con tus debilidades y concéntrate en el poder de Dios. En vez de quejarte porque estás pasando momentos difíciles, en vez de lamentarte porque las cosas no te van como tú quieres, mira eso como Dios diciéndote, te quiero centrar, te quiero ubicar, quiero posicionarte para que entiendas que al fin del día el poder que emana a través de ti y contigo viene de mí, dice el Señor. Dale un aplauso a Dios.
Y cuando hacemos esa, nuestras mayores fuerzas provienen de estar contentos con nuestras debilidades. Lo que a su vez deja espacio para que Dios se mueva. Porque mire, hermano, cuanto más pequeños nos volvemos, más espacio tiene Dios para obrar en nosotros. No sé si entiende eso. Mientras más débil tú eres, mientras más chiquito tú eres, mientras más tú necesitas, más espacio tiene Dios para obrar en ti. Pero si tú te crees que este mensaje no es para ti, Dios no puede obrar en ti. Si tú te crees que este culto no tiene nada que ver contigo, no hay nada para ti. Si tú te crees que cada vez que Dios se mueve en la iglesia, eso es para los que están empezando y no tiene que ver contigo, tú tienes problemas serios, porque entonces Dios no puede tratar contigo. Pero cada vez que tú vienes a la presencia de Dios, cada vez que tú llegas a la presencia de Dios y tú le dices a Dios, Dios, llegué aquí porque tengo hambre, llegué aquí porque tengo necesidad, llegué aquí porque hay vacíos en mí, llegué aquí porque sin ti nada yo puedo hacer. Entonces Dios puede, oh gloria, Dios puede obrar en ti. La verdadera humildad no significa pensar menos de nosotros mismos. Significa pensar menos en ti mismo y pensar más en Dios. ¿Entiende? La verdadera humildad no consiste de una pobre autoestima. No. La verdadera humildad consiste en una conciencia clara de que yo puedo tener lo que yo quiero para funcionar, pero siempre necesitaré más de Dios. Y por eso lo que tengo se lo entrego a Él. En segundo lugar, ¿cómo yo supero caer en la trampa del orgullo? Fácil. El orgullo proviene de centrarnos en nuestras habilidades y nuestros logros, en lugar de centrarnos en Dios. Pues entonces, ¿cómo yo venzo esto? En vez de enfocarme en lo que yo he hecho, en lo que yo hago, lo que yo tengo y lo que yo soy, en vez de enfocarme en eso, yo me enfoco en Dios. Yo no vengo aquí confiado en mis estudios. Yo no vengo aquí confiado en mi experiencia. Yo no vengo aquí confiado en los reconocimientos de la gente. Yo entiendo que al fin del día, todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es porque Dios ha sido bueno conmigo. Y yo no vengo aquí a pastorearlos a ustedes, jactándome o descansando en las victorias que hemos tenido por los últimos 21 años. Yo vengo aquí tomando todo eso y entregándoselo a Dios. Sansón se olvidó que su poder venía de Dios. Él se creía el más fuerte. Él se creía como que si había llegado donde llegó es porque él sabía lo que hacía. Él confiaba en su habilidad. Y muchas veces no es eso lo que nosotros hacemos. Por eso, en vez de venir a la iglesia, nos quedamos en la casa que Dios nos dio. Por eso, en vez de venir al culto, nos quedamos estudiando, porque tenemos que sacar buenas notas, estudiando la carrera que Dios nos permitió estudiar. Por eso ahora, como tengo un poquito de fama, me ocupo más en alimentar esa fama. Le voy a decir esto y lo voy a decir con mucho respeto, porque yo sé que estamos en una era en que
Todo el mundo se ofende por cualquier cosa, pero tenga cuidado que usted no haga con el culto lo que usted hace con su plato de comida ahora. Usted ha visto esa gente que antes de sentarse a comer tienen que tomarle 20 fotos al plato de comida y postearlo para después comérselo. ¿Cuántos han visto eso? El plato de comida se está poniendo frío. Y usted tiene que tomarle 20 fotos al plato de comida para después postearlo, para después meterle mano al plato. Tenga cuidado que usted no haga eso con el culto a Dios. Que usted está en un culto glorioso donde Dios se está moviendo y usted está con su cámara. Aquí en la cosecha gozándome, no te estás gozando nada. Lo que está es exhibiéndote. Si el pastor te dice levanta el teléfono y comparte el culto, pues eso es otra cosa. Pero si tú estás en el culto a Dios y estás adorando a Dios, el tiempo de compartir lo que Dios está haciendo aquí es después que se acabe esto. Que cuando se acabe esto y tú te hayas gozado el culto completo, te lo hayas saboreado completo, que tú entres a la página y digas: me acabo de comer un plato de bistec encebollado con arroz con gandulo, arroz con habichuela, y estuvo rico, y no hay foto porque no me dio tiempo para compartir la foto. Acabo de saborearme un culto poderoso en la cosecha donde se metió Dios y hablé lenguas, dancé, corrí por el templo, terminé el altar y no pude postearlo porque estaba muy ocupado en la presencia de Dios. ¿O cuántos alaban a Dios? Mire, hermano, yo sé que yo no soy el hombre más inteligente del mundo. Yo lo sé. Si no fuera porque Dios me llamó un día y porque Dios me escogió y porque su palabra ha cobrado vida en mí, yo no tuviera muchas cosas de valor que decirle a ustedes. Existe la idea errónea de que Sansón perdió su poder porque perdió el cabello. Y esa es mitad de la verdad. El verdadero problema para Sansón fue que Dios lo abandonó, lo dejó. Porque el poder de Sansón no venía de su pelo, venía del Dios que habitaba dentro de él. Mira lo que dice Jueces 16:20. Que después que Dalila le cortó el cabello a Sansón, mira lo que dice: él se despertó de su sueño y pensó: saldré como antes y me sacudiré. Pero él no sabía que el Señor lo había abandonado. Sansón no estaba débil porque le cortaron el pelo. Estaba débil porque el Señor lo dejó. Su fuerza vino de Dios, pero su debilidad vino de perder el contacto con Dios. Entonces podemos decir que Sansón no se debilitó porque perdió su cabello. Se debilitó porque había perdido su comunión con Dios. En algún lugar del camino Sansón había dejado a Dios atrás. En algún lugar del camino Sansón pensaba que él podía salirse de cualquiera, que no había nada que podía robarle a él lo que un día Dios le había dado. Porque Sansón había llegado a la conclusión que hemos llegado nosotros, que los dones de Dios son irrevocables. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han estado en clases que eso les bendice? Que los dones de Dios son irrevocables. Pero lo que nosotros entendemos es que todo en la vida es condicional.
Todo en la vida es condicional. La gracia de Dios no tiene límites, pero tiene su condición. El amor de Dios es inigualable, pero está condicionado a la santidad de Dios. Sansón tal parece que había cogido una clase del siglo XXI y creía que quién era él y lo que él poseía y lo que él hacía no tenía límites. Su orgullo lo había llevado a ese lugar. Lo interesante de la historia es que a pesar de su colosal fracaso, a pesar de haberse alejado de Dios en su vida y a pesar de su inmoralidad sexual, Sansón se arrepintió. Y cuando Sansón se arrepiente, la Biblia dice que Dios le devolvió sus fuerzas. Y mató más filisteo ese día que lo que había matado en toda la historia. Sansón se arrepintió y reconoció que se había equivocado. Él reconoció que había cometido un error grande. Porque aunque yo entiendo que los dones del Señor tienen su carácter de permanencia espiritual en nosotros, no te creas que tú puedes seguir funcionando vacío de Dios. No te creas que tú puedes seguir funcionando, porque un día te vas a parar ante alguien que está lleno de Dios y te va a oír cantando, te va a oír predicando, te va a ver funcionando y te va a decir, así te dice Dios, estás en pecado. Yo me acuerdo una vez yo fui a predicar en una iglesia en Bridgeport, Connecticut, donde en esta iglesia pues tenían una hermana que era la profeta de la iglesia. Y esta hermana pues era la que aprobaba o desaprobaba a los predicadores. Y el pastor no tenía pena con reconocerlo. Todo el que entraba a predicar decía, varón, antes de entregarte el micrófono, la hermana fulana de tal es la que va a aprobar o desaprobar si te paras en el altar. Porque ella es la que Dios le revela si el vaso está limpio o el vaso está sucio. Imagínese usted ir a predicar en un ambiente como ese. Y me invitaron a predicar. Y yo fui a predicar. Y cuando era la parte de yo coger el micrófono, la hermana se levantó y empezó a danzar y a hablar en lenguas. Y empezó a gritar en voz alta, el vaso está sucio. El vaso está sucio. Imagínense cómo yo me sentí. ¿Qué hago ahora yo, Dios? Y la hermana gritando, el vaso está sucio. Ay, 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 ay. El vaso está sucio. Y mi altar es santo, mi altar es santo. Ay, 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 ay. El vaso está sucio. Y el pastor, como era un gran amigo mío y me quería mucho, me miró y me dice, ¿qué hago, Agustín? Yo sé que tú eres un hombre de Dios. Por eso te invité. Yo sé que tú eres un hombre santo. Por eso te invité, pero la hermana está diciendo que el vaso está sucio. Y si te doy la parte, ¿qué hago ahora? Y yo empecé a llorar. Y yo le dije, haga lo que usted quiera hacer, varón. Si usted no me quiere dar la parte para predicar, pues yo no predico. Si usted me quiere dar la parte para predicar, yo predico. Yo sé dónde yo estoy parado. Y el hermano, el pastor de la iglesia, pues vino y me dio el micrófono. Ni me presentó. Más que hizo así. Y me dijo, allá tú con Dios. Así mismo me dijo, toma Agustín, allá tú con Dios.
Y más alborotosa se puso la hermana. No, 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 el vaso está sucio, el vaso está sucio. Y yo me bajé del altar y yo fui donde la hermana y le dije a la hermana, hermana, siéntese. Siéntese, que yo voy a predicar. Y la hermana me miró con unos ojos de arrogancia, de orgullo. Y yo, ¿quién tú te crees que tú eres? Yo soy la profeta de Dios en esta casa. Y a mí es que a quien Dios revela lo que está pasando aquí y yo soy la guardián de este altar. Me dijo la hermana así mismo, con mucha arrogancia. Y yo le dije, hermana, ¿dónde está su cartera? Ella me miró como si yo estoy loco. ¿Dónde está su cartera? Y yo, como vi donde ella estaba sentada, fui donde ella estaba sentada y le dije, ¿esta es su cartera? ¿Me permite abrirla o la abre usted? Porque en esa cartera hay dos pasajes. Hay un pasaje, hermana. Porque usted decidió que después de este culto usted iba a abandonar a su esposo, sus hijos. Porque ya usted está cansada de bregar con los problemas de su hogar y su matrimonio. Porque en su casa su esposo está perdido y sus hijos están perdidos. Y lo que hay es un caos, pero aquí usted pretende ser santa. ¿Abro la cartera yo o la abre usted? La mujer cayó de rodillas y empezó a llorar. Y sacó el pasaje. Porque esa noche, ese día ya había decidido que ya se iba a ir. Porque para ella, el que estaba en pecado era su esposo. Que estaba en pecado porque estaba apartado. Los que estaban en pecado eran sus hijos. Porque sus hijos también estaban en rebeldía. Pero ella no había entendido que en ella había una arrogancia espiritual que no era de Dios. Que tenía ese hombre que no le creía a Dios y no le creía a la iglesia, no le creía a los pastores. Y sus hijos mucho menos querían servirle a Dios porque lo único que veían era una mujer inflexible que no estaba dispuesta a brindarle amor a ellos. Pero en su orgullo espiritual se paraba a determinar quién podía predicar y quién no podía predicar. Hay mucha gente que hace tiempo se vaciaron de Dios. Y lo único que están es lleno de religión. Hay mucha gente que hace tiempo se vaciaron de Dios y lo que están es lleno de logros de tiempos atrás. O predicaste un mensaje lindo hace 2, 3 años atrás. Diste una campaña hace un tiempo atrás. Fuiste parte del coro o eres parte del coro. Y cuando te paras al frente a cantar y a tocar, todo el mundo te aplaude. Pero al fin del día, Él es lo que dice la Biblia. Eres un pedazo de metal que lo único que hace es ruido. Y quiere que le diga algo. Por eso el mundo está perdido. Por tantos creyentes que están cegados por su orgullo religioso, porque funcionan dentro de sus capacidades que un día Dios les dio, pero que hace tiempo Dios los dejó. Sansón funcionaba dentro de su don. Sansón funcionaba dentro de lo que un día Dios le había dado. Pero hacía tiempo Dios lo había dejado. Por su orgullo. Que tú no llegues a ese lugar en tu vida donde te crees que ya no tienes que pasar al altar. Que ya no tienes que aceptar a Cristo y reconciliarte con la verdad de la palabra. Que ya no tienes que aplaudir. Ya no tienes que levantar las manos. Ya no tienes que llorar. Ya no tienes que hablar en otras lenguas. Ya no tienes que rendirte a los pies de Cristo. Porque te has olvidado que quién tú eres y lo que tú tienes y de la manera que funcionas es porque un día Dios te escogió de la misma manera que escogió a Sansón. Y yo estoy seguro que en la vida de Sansón hubieron muchos que lo aconsejaron. Sus padres le aconsejaron. Los líderes le aconsejaron. Sansón, no hagas esto. Sansón, no vayas allá. Sansón, pero Sansón no aceptaba. Mientras yo pensaba qué consejo darle para esta semana, y pensé en 1, 2 o 3 consejos, pero esto que le estoy hablando es tan importante que quise darle 10 consejos.
Y yo quiero que los pongan en la pantalla. Y usted tómele fotos. 10 aplicaciones para esta semana. Tómele foto. Y toda esta semana usted tache uno de los que usted vaya a hacer. Sé consciente de tus propias deficiencias y fortalezas y limitaciones. Reconoce y valora las fortalezas de los demás. Sé abierto a aprender y adaptarte a tus hermanos y hermanas en el Señor. Trabaja para anteponer las necesidades de los demás a las tuyas. Sé un buen oyente y asegúrate de que los demás se sientan escuchados y comprendidos a tu alrededor. Aprecia a los demás y expresa tu gratitud con frecuencia. Sé abierto a críticas y comentarios constructivos. Hazte cargo de tus errores. Admite tus errores. Aprende y crece en la palabra, confiando en Dios, no en ti mismo. Y finalmente, ve a YouTube y escucha este sermón de nuevo. Escúchalo de nuevo. Y deja que estas 10 enseñanzas sean parte de tu ejercicio de esta semana. Deja que estas 10 enseñanzas, y si se te hace difícil en una de ellas, escucha bien, si una de ellas se te hace difícil, si se te hace difícil reconocer tus errores, eres orgulloso. Si tú no reconoces y valoras las fortalezas de otros, eres orgulloso. Si tú no estás alimentándote de la palabra y creciendo en la palabra y creciendo en tu confianza en Dios, eres orgulloso. El orgullo te está cegando. Si tú no aprecias a los demás y expresas tu gratitud con frecuencia, mirando lo que tus hermanos ofrecen y traigan y aportan a tu vida, si tú no lo haces con frecuencia, hay un grado de orgullo en ti que te está cegando. Sansón se creía lo máximo y se olvidó que quién era él y lo que él tenía era de Dios. Y por eso, cuando llegó al punto clímax de su arrogancia, le dijo a Dalila: mi poder estriba de un voto que hice con Dios, de dejarme crecer el cabello y que nunca navaja tocaría. Pero mira lo que él dijo: mi fuerza proviene de un voto que hice. En ese momento Sansón lo que está diciendo es: ni el voto que hice me importa ya. Ahí fue donde su tanque llegó a empty y le sacaron los ojos y se volvió la burla de todos. Iglesia, tú eres la sal de la tierra. Óyeme bien, iglesia, tú eres sal. Así lo dijo Jesús. Pero la sal, si pierde su sabor, se vuelve insípida y solamente sirve para ser hollada por los hombres. ¿Sabes lo que quiso decir Jesús con eso? En los tiempos antiguos, cuando la sal ya no se había dañado, para lo único que servía era para tirarla en el camino y rellenar los huecos del camino, para que los caballos, los bueyes y la gente y los soldados caminaran por encima, porque la sal dañada, para lo único que servía era para rellenar huecos en el piso. Cuando la iglesia deja de ser la sal del mundo, se convierte en ese elemento sobre lo cual los hombres caminan y pisotean. Que nunca te pisotee el mundo. Que nunca se burle de ti el diablo. Que nunca se burle de ti todo hombre que anda buscando en qué burlarse de la obra del Señor. Que siempre en ti haya sabor, haya sazón para sazonar un mundo que se pierde. Que siempre seas sal. Pero para eso no puedes ser cegado por el orgullo. Yo te invito a estar de pie.